Hola compañeros y docentes, el día de hoy les vamos a explicar el tema de bioestimulación, bioaumentación, fitorremediación, cometabolismo y lixiviación. Mi grupo está conformado por Anderson Avendaño, Diego Fernando Mariño y quien les habla, Valeria Torres. Bueno, como modo de introducción, entonces tenemos que el uso de los microorganismos específicos, tales como son las bacterias, han sido aplicadas en diferentes escenarios para realizar transformaciones a nivel químico y a nivel industrial. De igual forma, como los instrumentos implementados para la extracción de algunas sustancias, como son en el caso de los hidrocarburos, para de esta manera en algunas ocasiones facilitar el restablecimiento del ecosistema. Bueno, ya para entrar en contexto con el tema, yo les voy a hablar sobre la bioaumentación. La bioaumentación ha sido puesta en práctica desde pues, los inicios de la década de los 60. ¿En qué consiste? Esta práctica consiste en introducir microorganismos exógenos, o sea que son traídos de otro lugar, entonces como del exterior puede ser. Esta pues tienen capacidades biodegradadoras con el objetivo de asegurar el proceso de biodegradación y reducir los tiempos de tratamiento en donde se estén utilizando. Ahora les voy a hablar sobre el principio de la bioaumentación. Como ya les había dicho, es como la utilización de microorganismos altamente especializados para así incrementar y mejorar la capacidad de degradación de la población microbiana natural. Esta consiste más que todo en inocular microorganismos vivos que pues ya han sido especialmente aislados y seleccionados. Em, ¿Por qué han sido seleccionados? Porque tienen una alta capacidad de degradar los contaminantes y pues eso hace que los lleve a su biodegradación o a su biotransformación. Un dato curioso que les tengo es que con frecuencia se tiende como a utilizar de forma intercambiable los términos de bioremediación y bioaumentación. ¿Por qué? Porque pues la bioremediación tiene como definición que es como la utilización de los microorganismos seleccionados para pues lograr una limpieza biológica y pues que sea en un área contaminada específica. Esto puede ser como en los suelos o en las aguas. Por otro lado está la bioaumentación, que pues esta tiene como definición la aplicación de microorganismos también seleccionados para mejorar las poblaciones microbianas que se encuentran en situación de aislamiento con el objetivo pues de mejorar lo que es la calidad de lo que se espera mejorar los costos de aumento. No, palabras como para disminuir la definición es que, por ejemplo, la bioremediación trata más que todo de un área definida o de un proyecto, mientras que la bioaumentación trabaja como tal en el mejoramiento de un proceso continuo. Hay una pregunta que se quiere resolver y es, ¿qué hace la bioaumentación, cierto? Pues para comenzar, lo que se hace es como un tratamiento y pues ese tratamiento incrementa el tamaño de los tanques o bueno, del espacio que se esté como tratando, pues con la finalidad de que se acomode una mayor carga orgánica, ¿cierto? Pero ¿qué hace la biomentación? Este pues es el que manipula las habilidades de la biomasa para así adecuar el tamaño del equipo existente o el que se esté utilizando. Esto pues evita tener que incremente su tamaño. También la biomentación le brinda al operador un control adicional pues, sobre el sistema de tratamiento que se está utilizando. ¿Y qué le permite? Pues le permite variar la diversidad y pues la calidad de la población microbiana de la planta. Eh, También hay cepas que han sido selectivamente adaptadas para poder así atacar contaminantes particulares y de esa manera mejorar la calidad del efluente tratado. Esto pues con el fin de que se mantenga la estabilidad del proceso y se reduzcan también los costos operativos del tratamiento. Ya para relacionar lo que es la microbiología con la bioaumentación, yo les traigo como un tipo de ejemplo. Em, Pongamos que estamos haciendo como un tratamiento de aguas residuales, ¿cierto? En ella pues vamos a encontrar microorganismos y pues principalmente van a ser bacterias. Estas pues, ¿qué van a hacer? Van a utilizar la materia orgánica soluble que se encuentra en el flujo residual como una fuente de nutrientes.
Entonces, al consumir las bacterias estos compuestos orgánicos, los van a convertir en lo que es dióxido de carbono, también en agua y en energía. Y pues, ¿qué van a producir? Van a producir nuevas células. Luego, los agentes contaminantes van a ser convertidos en biomasa, que será insoluble, para pues después ser removida mecánicamente mediante pues el flujo de residuos y finalmente ser eliminada. Otro ejemplo es como qué pasaría si no tuviéramos la biometación, ¿cierto? Pues digámoslo así que tenemos una población nativa y pues esta tiene numerosos tipos de organismos. Hay unos organismos que son más eficientes y efectivos para degradar diferentes pues compuestos y producir una biomasa asentable. Pongámoslos que hay una población simple y hay tres tipos de organismos. Está el organismo A, que será el organismo deseado, el B, que será otros organismos nativos, y C, que pues serán organismos bioaumentados seleccionados. El objetivo que tiene el programa de bioaumentación consiste primero en aumentar el crecimiento de la población A, que pues como les había dicho son los organismos deseados. En segundo lugar, tiene establecer la selección de organismos de la población C, que son los organismos bioaumentados seleccionados. Y por último, minimizar lo que más se pueda la población B, que es los otros organismos nativos. Este es el ejemplo. ¿Qué es bioestimulación? La bioestimulación se conoce comúnmente como un método más empleado o más considerado para reducir las concentraciones de contaminantes como tal presentes en el medio ambiente, ¿sí? Esta actividad natural de los microorganismos es estimulada principalmente por la circulación de soluciones que se encuentran adheridas principalmente al suelo que está contaminado pues con nutrientes, con oxígeno u otro aceptor de electrones como tal. En sí la bioestimulación pues también se encarga si se encarga o se implementa, se utilizan microorganismos endógenos pues para degradar contaminantes, ¿sí? Puede ser en el subsuelo, en aguas subterráneas o en aguas contaminadas como tal. Eh, de la misma forma, pues se estimula la actividad biológica de la bacteria por medio de la inyección eh, de aire a través de los pozos. Estos se instalan en varios puntos del área contaminada y pues que a través de ellos se inyecta también nutrientes. A continuación vamos a hablar de algunas ventajas que podemos encontrar en esta parte de bioestimulación, tal vez quizás una de las más importantes, las que les vamos a comentar seguidamente. Como primera instancia tenemos pues que hay unos bajos costos en la parte operativa. También cuando genera residuos al medio ambiente, estos residuos son de carácter poco contaminantes. No requiere equipos especiales como tal para su desarrollo, es decir, no tan sofisticados. Cuarto, el tiempo de desarrollo de este proceso pues es medianamente largo, ¿sí? Este proceso también pues es muy efectivo en condiciones superficiales, es decir, en la realización de trabajos muy leves. También es aplicable solo a carbohidratos biodegradables y por último y no menos importante, no es viable en condiciones determinadas. Otro factor importante que ha sido pues, de gran impacto al sistema ambiental ha sido pues, en gran medida la excavación de pozos pues, para la extracción de gas natural. Esta extracción de pozos para la extracción de gas natural pues, genera ampliamente grandes cantidades de recortes pues, de perforaciones a suelos pues, que están contaminados principalmente con hidrocarburos, ¿sí? Estos materiales pueden tratarse pues medianamente por diversos procesos tanto físicos como químicos pues para su posterior restauración. En la mayoría de los casos de estos tratamientos son muy costosos, ¿sí? Y también a medida de que son muy costosos pues también producen gran contaminación colateral pues al medio ambiente, ¿sí? Lo que no le asegura o no le garantiza en gran medida una eliminación. Para ello, pues es necesario en cierta medida mezclar el suelo de la capa superficial, donde se encuentran depósitos en gran mayoría
de los recortes y pues así proporcionar a la mezcla unas condiciones adecuadas para la vida microbiana como es en este caso, ¿no? Algunos aportes muy importantes pues sería como el tema de la aireación, la humedad y algunos nutrientes, ¿sí? A lo cual pues a esto se le denomina como tal bioestimulación. Por otra parte, el aprovechamiento de los microorganismos nativos pues del suelo en cierta medida representa pues una gran alternativa viable para reducir pues en cierta medida la contaminación de los suelos pues generados, ya que estos organismos pues pueden utilizar dichos compuestos como fuentes de carbono y como resultado de descomposición de los mismos. Afortunadamente, algunos microorganismos que se encargan de la parte de degradadores se encuentran prácticamente pues en la mayoría de tipos de suelos. De igual forma, pues la restauración de estos mismos suelos por medio de la actividad biológica, que también es comúnmente conocida como bioremediación, pues se basa que en estos organismos vivos tales como son las levaduras, bacterias, hongos, algunas microalgas y pues ciertas plantas del sistema biológico, ¿sí? Bueno, la biodegradación. Bueno, la biodegradación como tal se desarrolla a través de dos vías, la vía aerobia y la vía anaerobia, ¿sí? En cuanto a la biodegradación aerobia, pues es como tal en presencia de oxígeno en el medio ambiente, lo que pues comúnmente conocemos en condiciones pues aerobias, como su nombre lo indica. Hay otros nutrientes y también microorganismos que actúan en la parte de degradación de los contaminantes orgánicos y hasta transformarlos en cierta medida en dióxido de carbono, en agua y en biomasa celular. En algunas ocasiones, pues los microorganismos se les puede dañar alguna sustancia o un componente que comúnmente se conoce como peróxido de hidrógeno disuelto, ¿sí? ¿Cuál es la función de este? Es que hace que el oxígeno reaccione aceptando al final los electrones. Los sitios fríos donde se encuentra pues en sí la contaminación, donde la temperatura del agua es más baja, el proceso es menos eficaz, ¿sí? Esto pues recurre a que los elementos paliativos como mantas de calor que se colocan cubriendo pues en la superficie de la zona contaminada y ayuda en gran medida a que aumente la temperatura del suelo y de igual forma así la tasa de degradación. En la parte de biodegradación anaerobia, pues sencillamente consiste en la ausencia de oxígeno, como su nombre lo indica, condiciones anaerobias. Pues por lo tanto los contaminantes orgánicos son transformados hasta otro componente que comúnmente se conoce como el metano y en algunas ocasiones en cantidades limitadas de dióxido de carbono y muy pocas cantidades de hidrógeno molecular. Bueno, en cuanto a la fitorremediación, es un proceso de descontaminación de elementos potencialmente tóxicos, ¿sí? Bueno, estos dependen de variables específicas del sitio a restaurar, como pues son las características del suelo, niveles de contaminación, tipos de vegetación y clima. Cabe destacar también pues que la participación microbiana en la fitorremediación pues es muy importante puesto que pues ayuda o mejor dicho favorece el ciclo de nutrientes, también aumenta la producción de la biomasa vegetal y disminuye pues la toxicidad potencial de tóxicos que hay en las plantas. También los metabolitos producidos pues, por las bacterias como lo es el ácido hidrolacético, los sideróforos y algunos ácidos orgánicos, además pues de unas enzimas que ayudan alteran los niveles de hormonas de las plantas, em, tienen como pues funciones destacadas de absorción de nutrientes, ¿sí? Pues para contribuir y mejorar el estado de las plantas. Y por último, también pues cabe destacar pues que las bacterias inducen cambios en la biodisponibilidad de elementos potencialmente tóxicos y pues que esto ocurre a través de las reacciones como de óxido-reducción, también la modificación del pH del medio en que se encuentra y pues la absorción de la superficie bacteriana. Cometabolismo.
El cometabolismo es un proceso el cual pues consiste en la transformación de un compuesto pues llamado cosustrato, ¿sí? El cosustrato pues no da energía a la bacteria, algún carbono o algún otro nutriente, sino lo que hace es incapacitarla de soportar la replicación celular, es decir, que no se puede replicar. También pues se puede decir que el cosustrato, a diferencia del sustrato, no induce la actividad enzimática y que cuando el cosustrato está con un sustrato cerca a una enzima, estos dos van a como competir, por así decirlo, para llegar al sitio activo primero. Puedo decir también que los compuestos xenobióticos en el ambiente ocurren lentamente, ¿sí? O sea, en el ambiente natural, ¿sí? Como en la naturaleza o eso, puesto que hay pequeñas poblaciones microbianas, las cuales no se incrementan debido a estas sustancias en el ambiente. Pues como lo acabo de decir, estas sustancias evitan que pues la célula pueda soportar la replicación celular, entonces por eso hay pocas. Y la tasa de consumo del cosustrato de las bacterias tiende a disminuir con el agotamiento del sustrato o pues con la acumulación de productos tóxicos. Además, la tasa de cometabolismo depende mucho pues, de la energía generada por el decaimiento celular. En cuanto a las enzimas del cometabolismo, puedo decir que el mecanismo de acoplamiento entre el cometabolismo del cosustrato y el consumo del sustrato puede diferir dependiendo pues de el sustrato y de las especies microbianas que estén involucradas. En general pues las transformaciones metabólicas ocurren pues cuando la enzima que crece a partir de un sustrato reconoce a un compuesto como sustrato para posteriormente transformarlo en un producto. ¿Sí? La transformación generalmente es también pues como limitada, ya que las siguientes enzimas pues de la ruta metabólica suelen tener una especificidad mayor y pues no reconocen el producto del compuesto como sustrato. También pues toca tener en cuenta que entre las enzimas más comunes asociadas al cometabolismo predominan las monooxigenasas, ¿sí? Que tienen una dependencia estricta pues de oxígeno molecular y estas catalizan la oxidación de los alcanos. Estas enzimas pues actúan reduciendo el O2 e incorporando pues un átomo de oxígeno en el alcano y producen un alcohol primario que posteriormente pues puede oxidarse hasta CO2 o bien también puede quedarse en un aldehído o alcohol intermedio. Otra enzima pues que es casi como principal que puede actuar como una amplia variedad de sustratos es la dioxigenasa. Sí, pues esta en general reduce el O2 para incorporar oxígeno molecular a los alcanos y pues producir un hidroperóxido inestable, ¿sí? Que se puede reducir a un alcohol y pues agua y con la participación de el NADPH2, posteriormente el alcohol puede ser oxidado a un aldehído o a un ácido graso. La lixiviación microbiana o comúnmente también conocida como biolixiviación. Este proceso pues consiste en la utilización de algunos microorganismos
y se basa fundamentalmente pues en la extracción de metales que están a partir de rocas que los contienen, ¿sí? Consiste en una conversación de un metal insoluble, pues comúnmente se conoce como sulfuro, y en una forma soluble que comúnmente se conoce como sulfato. Este es un proceso que se ha llevado a cabo por una comunidad microbiana de carácter acidófila, en las que se destacan algunos géneros como son la Leptospirillum y la Acidophyllum. Los procesos de lixiviación microbiana pues son uno de los pocos procesos tal vez en la industria llevados a cabo pues a través de microorganismos en los cuales se debe inocular este medio. Salvo en los casos quizás más frecuentes que son los procesos de biomineros llevados a cabo por algunas bacterias o algunos hongos de carácter heterótrofos. Comúnmente pues conocemos como heterótrofo a un organismo que no tiene la capacidad de producir su alimento, sino que se nutre de otras fuentes de carbono orgánico, principalmente de materia vegetal o de animal como tal. Estos microorganismos, pues, que se presentan, sí, que están presentes en la parte mineral, pues durante este proceso son los que están presentes y componen de cierta forma natural la comunidad biológica que habita en este hábitat. Bueno, la lixiviación bacteriana ofrece una serie de ventajas al respecto sobre el cianuro y algunos otros procesos de lixiviación que se han llevado a cabo. Algunos de ellos pueden ser la adecuación para menas de bajo grado y refractarios, la rentabilidad, una tecnología segura, sencilla y contrastada, la oxidación bacteriana que tiene un lugar pues a presión ambiente a temperaturas que son pues a partir de los 15 grados Celsius. Y por último y no menos importante, la ecuación para las jurisdicciones del uso de cianuro que están actualmente restringidas. Con el tema pues tenemos dos mecanismos, un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. En cuanto a referente al mecanismo directo, pues se dice que en este mecanismo la bacteria cuenta con la presencia de algunos iones sulfuro y que se oxida el sulfuro a ion sulfato, ¿sí? Como se puede evidenciar, pues evidentemente en la ecuación. En otra reacción se puede de cierta manera sistematizar que la bacteria es de una oxidación, pasa de hierro cation 2 a hierro cation 3. Por lo tanto, pues es un mineral en el cual se compone pues, de un sulfuro metálico que puede reaccionar de la siguiente manera, como lo podemos evidenciar en la segunda ecuación. ¿Cuál es la finalidad de esto? Sencillamente que el ion sulfuro pues, es capturado por el sistema enzimático de determinada bacteria y se oxida a ion sulfato, como lo hemos visto anteriormente en la reacción. A consecuencia de esto, pues queda libre un ion metálico, ¿sí? Este queda disuelto pues, en los líquidos lixiviados, que posteriormente pues, se recogerán en un determinado proceso para obtener como tal el metal. En segunda instancia, pues tenemos lo que es el mecanismo indirecto. En este caso, pues la solubilización biológica que tiene lugar pues esta interacción química del mineral se basa pues principalmente porque no hay reacciones enzimáticas, de allí su nombre pues mecanismo indirecto. Pues de modo general para el sulfuro metálico comúnmente acá como visto pues en la ecuación se identifica con Ms mayúscula, pues tendremos que reacciona con un sulfato de hierro 3 para producir sulfato de hierro 2, ¿sí? A continuación veremos pues algunas de las reacciones de biolixiviación en el cual se producen pues algunos tratamientos de minerales sulfurados de cobre a nivel pues a nivel de la industria. Los tres principales o comúnmente pues más importantes por decirlo así pues es la calcopirata, calcosina y la cobelita. Aquí pues evidentemente evidenciamos cuál es su ecuación, cuáles reactivos pues reaccionan, valga la redundancia, para dar un paso a un producto determinado. Los líquidos lixiviados pues finalmente se recogen y se separan pues en el sulfato cúprico, perdón, como lo pudimos observar acá en la reacción. En la disolución acuosa pues se lleva como en una cuba o una cámara eléctrica donde pues se va aplicando una cierta
corriente eléctrica que comúnmente se conoce como pues cámara de electroforesis. De allí se obtendrán pues los átomos como tal del cobre y se identifica como unos ánodos de cobre ultrapuros. Ya para finalizar con nuestro seminario, nosotros sacamos una conclusión, la cual dice, a medida que las normas ambientales se vuelven más estrictas, muchos operadores industriales se enfrentarán a buscar soluciones biológicas a corto o mediano plazo con el fin de mantenerse dentro de los límites permisibles hasta que se puedan realizar cambios en los sistemas. Estas soluciones mecánicas se implementarán de algún modo más que antes, ya que es una manera de reducir contaminantes en el ambiente, agua, suelo, etc.